Para poder recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros, es necesario que dejemos la antigua manera de pensar, las costumbres que adoptamos, que fue bueno para nosotros en el pasado, pero Dios tiene mucho más cosas para nosotros. Lo viejo fue de mucha bendición para nosotros, pero debemos de renovar nuestra mente y seguir con las cosas nuevas. Hola, mi nombre es Carlos Hernández y esto es El Sonido de la Resistencia. Bienvenidos a este podcast donde encontrarás una palabra de fe y de inspiración para la vida diaria, para lo que tú estás pasando en este tiempo precisamente y que sepas cómo salir adelante. Bienvenido y está con nosotros mi bella y amada esposa Noemí. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos en este nuevo año. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ha sido una bendición el año pasado, ¿a poco no? Sí. Pero esperamos y creemos en Dios que este año va a ser de muchísima bendición. Así que ten fe, alégrate y espera en Dios que este año va a ser muchísimo mejor. Claro, la fe y la esperanza es importante, es vital, pero tenemos que estar preparados para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y de ahí el tema que vamos a ver hoy, de ser odres nuevos para poder recibir un vino nuevo. ¿Quieres ayudarme con la cita bíblica que es Lucas capítulo 5, verso 37? Sí, dice en el verso 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Sí, en esta escritura encontramos un pasaje muy profundo. Es una metáfora del vino nuevo en odres nuevos para que puedan recibir y el odre nuevo pueda aguantar sin derramarse, sin perderse el vino nuevo. Nos está hablando de la necesidad de la renovación y adaptación que nosotros necesitamos para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. No quiere decir que lo viejo fue malo o el tiempo pasado fue malo, pero lo pasado fue lo pasado y no podemos vivir en glorias pasadas, no podemos trabajar como lo hacíamos el año pasado o hace 3 o 4 años que fueron muy buenos, fue de mucha bendición y Dios trajo bendición sobre la iglesia, sobre nuestras familias, pero cuando nosotros nos quedamos con el añejo, dice, nadie que probó el añejo ahora quiere el nuevo. ¿Por qué? Porque el vino añejo es bueno, fue delicioso, pero no quiere decir que el vino nuevo no lo sea. De hecho, por ejemplo, en un odre, vamos a ver lo que es un odre, pero un odre es el recipiente donde se almacena el vino y un día ese vino se va a terminar. Y si nosotros no somos odres que podemos retener el vino nuevo, un día lo que para nosotros fue bueno se va a terminar, aunque ahora tienes todavía un poco. Por eso a veces nos aferramos a maneras de pensar, hábitos que hemos desarrollado porque fue bueno lo que estábamos viviendo. También criterios de vida, formas de trabajar o formas de servir a Dios que fueron de mucha bendición para nuestra familia o de bendición para el cuerpo de Cristo, pero ese tiempo ya pasó. Es un tiempo nuevo, una nueva generación, es un año nuevo, diferente, y el Espíritu Santo, Él se mueve, dice en Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo siempre se está moviendo y el Espíritu Santo se manifiesta en cada generación y también se manifiesta a lo largo de nuestra vida. Es decir, cuando nosotros conocimos a Cristo, lo que nosotros vivimos con el Señor y la manera como nos bendijo, cómo nos liberó y cómo nos sacó, fue bueno. Pero yo no puedo quedarme en eso,
solamente en esa gloria pasada, en esa atmósfera, porque mi vida avanza. Dios tiene mucho más cosas para nosotros que tengo que crecer, tengo que avanzar, pero cuando el odre viejo habla, el odre se hacía del cuero de una oveja. Y una vez que se echaba el vino nuevo tiene fermentación y cuando fermenta, expande el cuero, expande la piel de la oveja. Y una vez que el vino llega a su punto de maduración, que un vino para que pueda ser un vino que se toma, tiene que pasar por lo menos 2 años reposando. Después de 2 años, el cuero toma la forma del vino y también el vino endurece y hace frágil y quebradiza la piel. Eso lo aprendí yo trabajando en una vinícola. La piel la envejece y la hace muy frágil. Si nosotros queremos echar un vino nuevo, ese vino nuevo, porque es nuevo, necesita expansión, necesita para madurar, necesita lugar para poder formar algo nuevo. Y cuando el odre es viejo, duro y frágil, se revienta y el vino nuevo se pierde. Por eso en los otros evangelios dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro se pierde el odre y se pierde el vino. Es decir, que mientras que no estemos dispuestos a cambiar, mientras que no estemos dispuestos a expandir nuestras expectativas y nuevas formas de trabajo, de servicio, nunca vamos a recibir el nuevo, ni siquiera lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque nadie pone vino nuevo en odres viejos. Mientras que seamos odres viejos, nunca vamos a recibir el vino nuevo. Entonces nunca vamos a comprobar que el vino nuevo es mejor que el viejo. Sí, y pasamos a veces tanto tiempo ya siendo cristianos o en la iglesia que a veces nos acostumbramos a las formas o nosotros nos acostumbramos a las estructuras de cómo deben de ser las cosas, perdón, pero algo que siempre me decía mi suegra y me acuerdo que me decía ella, ella ya tenía muchos años en el evangelio y decía siempre, yo he escuchado muchas predicaciones, he escuchado muchas palabras, pero ella siempre decía, siempre que yo escucho una palabra cada domingo, ella siempre decía, yo recibo cosas, no, ella siempre tenía su corazón abierto, no se estancaban y aunque ya tenía muchos años en el evangelio, no estaba así como que, eso no me gusta, sino ella siempre su corazón lo tenía abierto a lo nuevo, a lo que venía siempre. Entonces, es algo muy importante en nosotros que es difícil porque Dios ha tratado mucho conmigo porque yo soy de esas personas que a veces me quedo como en lo mismo, ¿no? Te resistes al cambio. Es en el dinosaurio, ¿no? y a veces como no quiero cambiar las cosas, pero es cierto y es verdad y que Dios y su palabra siempre nos están renovando día con día, ¿no? Siempre es algo nuevo. El Espíritu Santo no se queda en una sola cosa, sino es algo nuevo, algo que siempre está cambiando en tu vida y está haciendo cosas mejores. Claro, es decir que para poder recibir lo nuevo tenemos que ser flexibles, como ese odre nuevo, ser flexibles al cambio, ser flexibles a nuevas ideas, ser flexibles a lo que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo, la estrategia de Dios. Es decir, no quiere decir que el pasado haya sido malo. Realmente Jesús estaba refiriendo que era el tiempo de la gracia. El contexto de este pasaje es porque los fariseos y los escribas le decían, ¿por qué tus discípulos y los discípulos de Juan el Bautista le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como nosotros lo hacemos muchas veces. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre, es la tradición. Jesús les contesta, no necesita, mientras que
el novio está de fiesta y está la boda, los invitados no necesitan ayunar. Ayunarán cuando el novio les sea quitado, hablando del tiempo que Jesús partiría a la presencia de Dios, pero ellos no lo entendían. Después de eso les dio esta parábola. Es decir, que ellos se quedaron con la ley, con las costumbres y las tradiciones y también con las costumbres de los ancianos. Entonces, no todo era el mandamiento de Dios, también había las costumbres de los ancianos, y ellos se quedaron ahí. Ahora, no quiere decir que eso sea malo. Como cristianos siempre estamos diciendo, oh, eso es la ley y la ley es malo. No es cierto. La Biblia dice que el mandamiento es justo y bueno. La ley, la palabra de Dios. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, la ley fue un ayo para la humanidad hasta la venida de Cristo. Gálatas capítulo 3 dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Una vez que el tiempo se cumplió, ya la ley no servía o la ley no funcionaba de la misma manera que tendría que funcionar para nosotros. ¿La ley fue mala? Por supuesto que no. Fue vital, fue hermosa, fue lo que cuidó al pueblo de Dios hasta la venida del Mesías. Pero ahora el Mesías ha llegado, el vino nuevo, la gracia, el tiempo de la gracia. Entonces no quiere decir que es más, te puedo decir que la ley fue muy buena y fue excelente. Por eso es el vino añejo que todos quieren. Pero el vino nuevo es mejor. Por eso estamos en un nuevo pacto con mejores y más grandísimas promesas, porque ese nuevo pacto es a través de la gracia, a través de Jesucristo. Él es el vino nuevo. Entonces, esto es en cada generación, en cada etapa de nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que siempre Dios tiene cosas mejores y más grandes. Esto no quiere decir que no fue bueno. Es más, por eso nos aferramos a no soltar. Queremos seguir trabajando de la misma manera, seguir haciendo las cosas que hacíamos tal vez para ganar almas, o cómo predicar el evangelio, o cómo llevar el negocio, la empresa. Y fue bueno y no lo queremos soltar porque nos resultó, pero todo ha cambiado. Mira, por ejemplo, platicábamos ahora detrás de cámaras, platicábamos Noemí y yo, por ejemplo, en los tiempos de nuestros padres, las ventas, nuestras mamás hacían ventas y vendían por catálogo. ¿Ah? Y tu mamá vendía, ¿cómo se llama eso? Los Tupper, Jafra, Tupperware. Y conocí a alguien más que vendía zapatos, otro vendía pantalones y todo. Y todos te traían catálogos, te enseñaban los catálogos, le dabas un adelanto y luego te traían. Y luego hasta en pagos chiquitos, decía, y en abonos y pagos pequeños. Y entonces era la manera de cómo, por ejemplo, una ama de casa aportaba y cómo trabajaba y llevaba sustento a la casa, ¿eh? Y así sacaron a sus hijos, a veces madres solteras sin papá, así sacaron adelante a sus hijos. Pero ahora eso quedó en el pasado. Ahora, por ejemplo, toda la mercadotecnia es a través de las redes sociales y negocios que empiezan y se dan a conocer y tienen mucho éxito, es porque tienen una planeación y la mercadotecnia es a través de la publicidad en redes sociales, cosa que antes nuestros padres no tenían. Nosotros somos híbridos, siempre lo digo, nos vamos adaptando, Sí. nacimos análogos entonces ahora estamos en la era digital y nosotros somos híbridos donde tenemos que adaptarnos. Ahora compras por TikTok, ahora miras los negocios y la mercancía a través de Instagram, te venden a través de Facebook, tienes las negociaciones a través de WhatsApp y entonces te das cuenta que todo es un cambio y esto va avanzando y va creciendo. Si nosotros queremos ir tocando puerta por puerta, como lo hacían nuestros padres y abuelos en el pasado, nunca va a avanzar las finanzas, la economía. Bueno, eso es un ejemplo, no estoy limitando a eso. Eso es un ejemplo de cambio.
Y si nosotros nos afanamos, no, yo quiero seguir tocando. Por ejemplo, tú sabes el creador de Kentucky Fried Chicken, este hombre empezó a los 80 años cuando los despidieron del trabajo, no tenía, empezó a los 85 años mega empresa ya a nivel mundial. ¿Sabes cómo empezó este hombre? Empezó friendo pollo en la cochera de su casa y luego iba, y como nadie lo conocía, iba puerta por puerta tocando las puertas a ver quién quería pollo, y esa era su manera de vender. Obviamente, Kentucky Fried Chicken ya no vende pollos tocando puerta por puerta, porque es otro tiempo. Es decir, era el tiempo de un pequeño poblado donde la gente se movía y se conocía al vecino y, Ujú. y, este, y si había un negocio nuevo, pues era boca por boca. Fíjate que allá está muy bueno el pollo, que el viejito lo hace muy bueno. Pero ahora no es así. Ahora lo encuentras todo a través de las redes sociales. Te encuentras restaurantes, encuentras... Entonces, ha habido un cambio y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio, ser flexibles y aprender. Eso es algo muy importante, estar dispuestos a aprender, porque si no tenemos la humildad para aceptar que no lo sabemos todo y que hay cosas que necesitamos aprender, entonces vamos a fracasar. Sí, como hace tiempo estaba platicando con una persona que ya tiene varios años en el Evangelio y ella, esta persona, ¿verdad? Esta mujer me decía, am, es que, ay, no, pues hace mucho tiempo cuando yo tomé los estudios, ¿verdad? La escuela de discipulado, cuando estaba aprendiendo, que tomé el retiro, ¿verdad? Que mucho, bueno, los retiros que hacemos. Y decía, no, es que yo sentía una pasión en mi corazón, me sentía muy bien. Y me dijo, después de muchos años, y ahora, ¿verdad? Fue muchos años, hace muchos años que tomó la escuela y el retiro. Y dice, pero ahora ya no siento lo mismo. Quiero ir a ese retiro. Ajá, dice, yo me acuerdo que era tan padre que cuando estaba tomando la escuela me sentía tan contenta también. Dice, pero ahora no sé, o sea, ya no me siento así, me siento triste, me siento como que ya eso se perdió. Entonces, lo que estamos leyendo ahí en la palabra, Jesús le dice, no se puede poner el vino nuevo en el odre viejo, porque dice, si tú echas el vino en el odre viejo, lo que va a suceder es que el odre viejo se va a reventar, se va a romper y se va a perder el odre viejo, que es la persona, pero también se va a perder el vino nuevo. Entonces, nosotros debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón y a los cambios que Dios tiene, ¿no? A los cambios que a lo mejor la visión que Dios le ha puesto a tu pastor, a tu líder, y seguir caminando. Y también algo muy importante es que debemos de seguir recibiendo la palabra, porque es por medio de la palabra, es Jesús el único que puede renovar nuestro corazón y nuestra vida. Es cierto que lo viejo fue muy bueno, cosas que nosotros vivimos en el pasado, pero ahora Dios tiene cosas mejores. Ahora cuando compartimos con los jóvenes, yo los veo así como, no sé, como una estampida, ¿no? De ellos son jóvenes, tienen la fuerza, tienen nuevas ideas y uno así como que se ve así como, ¿verdad? Como ya se quiere quitar de ahí de correr junto con ellos, pero no, es que nosotros debemos de ser así, ¿no? Correr junto con la estampida, aunque nosotros ya tengamos más años, pero eso es lo que lleva a nuestro corazón a vivir, otra vez a apasionarnos por Dios, por la palabra. Sí. Mira, ¿cómo nos damos cuenta si ya somos odres viejos? ¿Cómo nos damos cuenta si no estamos siendo flexibles al cambio y no somos depósitos que el Señor pueda llenar? Qué bueno el ejemplo que diste ahora de esta hermana. Ya no me siento igual, quiero volver a aquellos encuentros, quiero volver a aquellos Ujú. momentos. Eso es lo que sucede cuando nos convertimos en odres viejos. Dice en el Antiguo Testamento, dice, vinieron los árboles del campo
y le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, el mosto es el vino nuevo, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Entonces, la vid, el vino nuevo, el mosto es el vino nuevo representa eso, el gozo y la alegría. Cuando nosotros nos quedamos con el añejo, porque es bueno, nos quedamos con las formas, nos quedamos con los métodos, con las estructuras, y Dios no es un Dios de estructura. Dios no se vale de una estructura para llevarnos al éxito. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro ayudador. Y cuando nosotros seguimos en el vino añejo y no recibimos el nuevo, he de dejar mi mosto. Mosto es vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Cuando vamos perdiendo el gozo, cuando vamos perdiendo el gozo de caminar con el Señor, el gozo por la palabra, el gozo por el trabajo, porque también se pierde el gozo por trabajar. Ujú, Primero estabas emocionado con el negocio, con la empresa, pero ahora que la empresa va para abajo y tienes tantos problemas, perdiste el gozo. ujú. ¿Cuál es el problema? Que ya te convertiste en un odre viejo. Tienes que ser renovado, tienes que ser cambiado para poder recibir lo nuevo, y cuando recibes lo nuevo, recibes también el gozo de Dios, porque el vino nuevo no solamente trae lo fresco, la, la, am, lo que comenzamos, emprendemos en el Señor, sino también trae el gozo. A veces dejamos de ser innovadores, de tener nuevas ideas y nuevos emprendimientos porque queremos seguir en lo mismo, queremos estancarnos. Entonces tenemos que estar dispuestos a renovar nuestra manera de pensar, a renovar completamente nuestra manera de trabajar, a renovar nuestra manera de servir a Dios, a renovar nuestra manera de predicar el Evangelio, de llegar a la nueva generación. Porque, por ejemplo, yo crecí en el Evangelio desde los 13, 14 años. Y si tú me preguntas a mí, aquellas canciones, aquellos coritos congregacionales, que yo se los pones a los jóvenes de ahora, y los No jóvenes se de lo ahora sabe. no quieren otro tipo, no es malo, pero tienen nuevas canciones, Mm, nuevos instrumentos, tienen tecnología donde hacen un mucho mejor trabajo que el que hacíamos nosotros en aquellos ujú, años. ¿Por qué? Porque adaptaron la tecnología y la usaron, no se dejaron usar por la tecnología, sino usaron la tecnología para poder servir mejor y hacer mejor las cosas. Por ejemplo, en nuestros tiempos, para proyectar y que la gente aprendiera una canción nueva, había algo que se llama acetatos. Ya nadie los va a conocer ahora, ni lo entiende. Pero era un plástico literalmente, donde con un mm, marcador, ponías ahí la canción, escribías. ajá. Y ahí tenías que rogar a Dios que el hermano que le escribía tuviera buena letra, si no, nadie entendía. Bueno, y lo ponía ahí, y después lo ponía en un proyector que ponía ese plástico, ese acetato, y Ujú, un foco reflejaba en la pared o en una manta la canción. Entonces tenía que irla moviendo, recorriendo y cambiando, y tenía un montón de acetatos, y cuál sigue, y ponerla. Luego se equivocaba. Ahora no. Ahora tenemos computadora, tenemos pantallas, tenemos diseño, tenemos logística, tenemos tantas cosas que antes no teníamos. Algo que nunca puede cambiar es el fundamento. El fundamento es Cristo. Dice la palabra que debemos de perseverar y debemos de crecer en el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento es Cristo. Yo como perito arquitecto, dijo Pablo, he puesto el fundamento que es Cristo, y ese fundamento es inamovible. Pero cómo trabajamos y cómo lo hacemos, tenemos que renovarnos. Y a veces, por ejemplo, los viejitos quieren que les toquen las canciones viejitas, ¿verdad? Porque si no, no sienten la presencia, porque si no, esta iglesia ya no es iglesia de avivamiento. Yo quiero coritos de avivamiento, coritos de guerra, para sentirme
en aquellos tiempos. No, lo que tenemos que conectarnos es con la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos lleve en el tiempo en el cual estamos viviendo para poder tener éxito, ganar la nueva generación. Y de ahí se desprende todas las cosas en nuestra vida. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un propósito, que es el avance, es en el progreso del Evangelio, que el reino de Dios avance. Entonces tenemos que adaptar completamente nuestra vida. No tenemos que conformarnos y adaptarnos al modo de vida de este mundo, pero tenemos que adaptarnos a cómo trabajar y cómo hacer las cosas. No adaptarnos al mundo, dejar que el vino nuevo venga del cielo y que nos lleve en nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo para que podamos tener éxito. Sí, eso es muy importante. Es muy importante que nosotros nos humillemos y con humildad reconozcamos que no sabemos todas las cosas, que no sabemos todo, no tenemos todo el conocimiento, sino que estamos aprendiendo día con día a ser humildes en nuestro corazón y aceptar y tomar la palabra, Sí. lo que Dios es, lo nuevo, lo que Dios está trayendo, ser flexibles, ¿verdad? Porque eso habla de las odres. Lo que Carlos me estaba explicando es que cuando la odre, que era el cuero del cordero, ¿verdad? Del animal, entonces lo acababan de matar y le acababan de sacar las vísceras y todo, pues estaba flexible, ¿verdad? La piel era algo que él me estaba explicando. Y entonces cuando echaban el vino lo que hace es que fermenta, hace burbujas y hace que se ensanche. Sí. Entonces nosotros debemos de ser así, personas flexibles que podamos entender en nuestro corazón que hay cosas, hay cambios. No estamos hablando de que tenemos que acostumbrarnos a lo que el mundo está trayendo, a la perversidad. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que Dios trae, Él siempre trae cosas nuevas. Y entonces no importa que ya estés viejito, no importa que, ¿verdad? Como dice la palabra, lo viejo se desgasta, pero el interior es lo más importante, que nos estemos renovando, que seamos flexibles, que seamos como ese cuero de ese animal, ¿no? Que donde echaban el vino, que es flexible y que se acomodaba, y que si el vino se fermentaba, pues así nosotros también debemos de cambiar. No debemos no de quedarnos en lo mismo, en lo de siempre. Sí. Es que yo me acuerdo esto, yo me acuerdo el otro. Bueno, fue buenísimo, pero debemos ir Es para adelante. mejor lo que viene ahora. Exacto. Sí. Bueno, quiero dejarte para cerrar con este episodio, quiero dejarte 4 cosas para poder entrar en una renovación personal o una renovación colectiva como cuerpo de Cristo. Número 1 es crecer en conocimiento. Es buscar constantemente aprender y entender nuevas perspectivas, estar dispuesto, no quedarnos con dogmas, con paradigmas, y estar dispuesto a recibir la revelación de Dios y dispuesto a aprender. Siempre debemos de ser personas enseñables. Lo segundo es adaptabilidad, ser flexible y estar dispuesto a cambiar en nuestras rutinas, pensamientos, cuanto sea necesario. Es decir, ya cambié. No, vamos, cuantas veces necesitemos cambiar, debemos de aprender a adaptarnos, no conformarnos. No quiero que confundan. No debemos de conformarnos al tiempo de la maldad, como decías, y lo que el mundo, no debemos de tomar la forma del mundo, pero debemos de adaptarnos al tiempo en el cual estamos viviendo. Lo tercero es humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo y estar abiertos a recibir consejos y guías. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo era más joven, de quien aprendía siempre de los maestros y de las personas viejas con más experiencia, porque tenían los estudios y tenían nuestros pastores y ancianos en la iglesia, ¿no? Y los maestros en la escuela. Pero, por ejemplo, para mí que ¿ya cumplí 50? No voy a cumplir. Sí, en abril cumplo 50 años. Ya que estoy rozando los 50 años, yo sigo aprendiendo de mi pastor, sigo aprendiendo de maestros y generalmente son más
iba a decir viejos, pero ¿qué tal si lo escucha mi pastor? No, no. De mayor edad y experiencia y de caminar con el Señor. Fíjate cómo lo puse muy lindo. De mayor, de una trayectoria de caminar con el Señor y aprendo y soy ministrado. Pero hay algo, aquí viene la humildad que necesito. Porque muchas de las cosas que necesito para poder aplicar la revelación que aprendo de mi pastor y que viene del cielo, de que tengo que aprender muchas cosas son de los jóvenes. ¿Sí? Sí. A veces no sé cómo usar una computadora o el programa que necesito. ¿Y a quién le pregunto? A los jóvenes. A los viejitos de la iglesia, claro que no. Me van a decir, yo tengo un acetato, Polo. No, claro que no. Voy a los jóvenes, porque los jóvenes tienen el estudio. Yo digo, los niños ya nacen con pantallas. Los niños ya nacen con el teclado en la mano y es algo impresionante. Entonces, muchas de las cosas que aprendo en cuanto a cómo aplicar, lo aprendo, el cómo hacerlo de los jóvenes. Hay que tener humildad para poder escuchar. Es decir, puedo tener la idea y el concepto que viene del cielo, pero el cómo hacer, por ejemplo, cómo desarrollar una campaña publicitaria para que toda la ciudad pueda saber que tenemos un evento, ya no va a ser como en mis tiempos de andar tirando flyers, papelitos y no. Entonces, alguien que sepa manejar las redes, que ahora en la universidad es una carrera donde estudian para poder manejar efectivamente y sacarle todo el provecho a las redes sociales. ¿Y de quién lo voy a aprender o de quién lo voy a recibir? De un joven. Entonces, es ahí donde debemos de tener la humildad y estar abiertos y saber que aunque podemos tener la revelación y lo que tenemos que hacer, no lo sabemos todo. Necesitamos ser adaptables. Y de ahí el cuarto punto, que es la comunión. Debemos de fomentar las relaciones saludables y constructivas que nos ayudan a crecer. Eso debemos de, ese es otro programa, ¿no? Otro episodio. Debemos de desechar todas las amistades que nos frenan y que no nos dejan avanzar. Pero sí debemos de fomentar, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que David mató a Goliat, que era un gigante, y los hombres de David mataban Goliat, mataban gigantes. Después de Goliat había otros 4 gigantes más, y ese no lo mató David, eso lo mataron sus hombres, los mataron sus hombres. ¿Por qué? Porque como se juntaban con David, que mataba gigantes, ellos mataban gigantes. Entonces, si quieres, por ejemplo, crecer en los negocios, en las inversiones, ¿con quién tienes que juntarte? ¿Con el que vende jícamas en la esquina? Claro que no. ¿Es malo? Por supuesto que no. Pero si tú quieres entrar en eso, tienes que entrar en un nivel intelectual donde aprender de alguien cómo hacerlo y que esté a ese nivel. Entonces, a eso me refiero, donde debemos de construir relaciones que nos lleven a aprender y que nos lleven a ser mejor persona para podernos adaptar al tiempo en el cual estamos viviendo, para poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Es decir, el fundamento es inamovible, pero las formas cambian. ¿Cómo predico? ¿Dónde predico? Yo nunca me imaginé, por ejemplo, cuando yo le dije, cuando tenía 15 años, 16 años, y le dije a mi pastor, yo quiero predicar, yo quiero hablar. Obviamente, yo no pensé que tantos años y décadas después hoy iba a estar en un podcast hablando en un programa o en un podcast que llega a todo el mundo y que puede llegar a todo el mundo. ¿Cómo era posible? En mi mente y con lo que teníamos, era incapaz de poder llegar. Pero ahora podemos hacerlo. Entonces no podemos estancarnos. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que ser flexibles para que este 2025 podamos recibir el vino nuevo, y el vino nuevo produce gozo, alegría, y la casa de Dios va a haber alegría y vamos a tener buenos días. No importa lo que el mundo diga, pero tenemos que dejar de ser odres viejos, gruñones, escépticos, y tenemos que ser como niños, un corazón que se deje moldear, un corazón que aprenda, un corazón que sea humilde. Sí, decía mi pastor hace muchos años, ¿cómo puedes saber
si estás siempre en una estructura que no has cambiado, que siempre es lo mismo. Dice, tienes años y años y años con el mismo peinado, el mismo color de la pintura. Dice, así tú puedes ver que tienes la misma estructura, que no has cambiado nada. Bueno, para cerrar y dar un buen ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Noemí, por ejemplo, ella le gusta cierta comida y le gusta y le gusta La y le comida gusta china. y no quiere y aparte deja de la comida china En en un cierto restaurante. lugar. Y entonces si tú le vamos a la comida italiana, no me gusta. Y yo quiero la comida turca, no me gusta. Y esto no me gusta. Pues, ¿y por qué no te gusta? ¿Lo has probado? No, por eso, no lo he probado. ¿Y cómo sabes que cómo sabes que ahora no va a ser tu comida, tu comida favorita? Te va a seguir gustando la comida china. Pero ahora vas a preferir, por ejemplo, ir a la comida turca. No lo vas a saber. No creo. Ahí es, gracias, Señor. Ahí está el ejemplo. Ese es el ejemplo. Porque mientras que tú sigas diciendo, no, yo no creo que eso me va... Y si tú no lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? Hasta que tú lo pruebas y estás dispuesto a probarlo, a cerrar los ojos y, bueno, a lo mejor no tiene el mismo aspecto que yo estoy acostumbrado, no tiene el mismo olor pero cuando lo pruebas te das cuenta que es un manjar delicioso y que toda tu vida estabas engañada pensando que la comida china era la mejor. Ahí está el mejor ejemplo. Señor, cámbiame. Ahí está. Bueno, despidamos y que el Espíritu Santo hable a tu corazón de las cosas que tienes que soltar, cambiar ideas, patrones, estructuras, paradigmas en tu mente, en las que hay que soltar y hay que renunciar para poder recibir el vino nuevo. Oremos para despedir este episodio. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, Señor, que nos lleva a ser mejores cada día, para poder tomar lo que tú tienes para nosotros en este año. Señor, haznos odres nuevos, odres que podamos retener el vino nuevo, que podamos ser flexibles, que podamos adaptarnos, Señor, al cambio, adaptarnos a nuevas ideas, a una nueva inspiración que viene del cielo. Señor, podernos adaptar a la agenda que tú tienes para este 2025, la agenda que tú tienes para mi vida personal y mi familia, pero también la agenda que tú tienes, Señor, para el reino, Señor, para la iglesia, Señor, que deje de ser escéptico, que deje de ser gruñón en cuanto al cambio y que tenga la libertad para poder soltar y vivir de glorias pasadas. Yo quiero vivir la gloria que tú tienes para mí en este tiempo, una gloria mayor. Nos llevas de gloria en gloria y la gloria que tú tienes para tu iglesia y para tus hijos en este tiempo es mayor. La gloria pasada fue buena, pero esta es mayor, es mejor. Un nuevo pacto, mejores promesas, grandísimas y preciosas promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, trae libertad en el corazón y en la mente y en la manera de pensar de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, y trae el vino nuevo. Trae, Señor, el gozo, la alegría, la impartición que viene del cielo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos y recuerda compartir, recuerda ponerlo en tus redes sociales este episodio. Puedes tomar una captura de pantalla y ponerlo en tus redes sociales o puedes compartirlo directamente. Y por favor te lo pedimos, ayúdanos a que el mensaje y la palabra de Dios llegue a mucho más personas. Así es, y recuerda que nosotros somos la Resistencia. Quédate al pendiente del próximo episodio porque siempre hay algo mejor. Lo que viene es mejor.